como imágenes estáticas, en imágenes activas hay que implementar sistemas de representación. Los sistemas de representación los tengo señalados con estas flechitas. Bueno, yo sé que aquí ustedes lo ven muy complejo, pero no, lo vamos a desglosar de poco en poco. Los sistemas de representación vienen siendo la percepción, la imitación, los juegos, el lenguaje y también el dibujo. Estos solo son algunos, tenemos demasiados sistemas de representación. Para entender qué es un sistema de representación hay que saber qué es el significado y el significante. El significado viene que es el objeto representado y el significante es el sistema de representación que nosotros vamos a aplicar para dar con ello un mensaje. Lo que nosotros queremos lograr es que se construyan representaciones o modelos complejos de una realidad. Y bueno, recordemos que Piaget, nos dice que el aprendizaje lo vamos a construir nosotros con registros que ya tenemos previos. Y esos registros vienen siendo la percepción. La percepción son imágenes mentales. Esas imágenes mentales se van a obtener al estimular a una persona. ¿De qué manera la estimulamos? Se estimula por medio de los sentidos. El habla, el tacto, lo auditivo, todo eso. Un sonido es una imagen mental. Una palabra que el niño escuchó y que ahora está en su cabeza es una imagen mental. Es algo que ya tenemos archivado en nuestra cabeza. Y aquí puse precisamente que la percepción va a ser el origen del lenguaje. ¿Cómo enseñamos nosotros a los niños el abecedario, por ejemplo? Nos imitan, mostramos la imagen de las letras que vienen siendo símbolos, imágenes alusivas a cómo inician las palabras. Dice, ponemos un árbol para decir que así inicia la palabra con la letra A y les enseñamos el sonido que deben de aplicar. Entonces eso es muy importante. La imitación, tenemos la imitación actual o la diferida. La actual viene siendo una imitación que se está dando al momento con un modelo presente. Como si yo ahorita les dijera, van a repetir conmigo A, y todos empiezan a decir A. Y la diferida va a ser, como lo que dije hace rato, un registro que el niño va a tener de, no sé, algo que vio. En el libro nos decía, por ejemplo, una situación en la que una niña escucha a su hermanito hacer berrinche y al día siguiente ella lo hace. Sin embargo, el niño lo hacía por algo que no le gustó y la niña lo va a imitar al día siguiente, pero por la nada. Pero es algo que ya tiene en su cabeza registrado. Para desarrollar la función intuitiva es importante aprender lo que es el juego. Tenemos juegos simbólicos, juegos con reglas y en la lectura también nos hablaba de videojuegos. Los simbólicos son importantes porque nos van a ayudar a que el niño se meta en roles, que juegue roles y así entienda el mundo exterior de una manera empática. ¿Por qué? Porque se va a poner en el zapato de los demás. Los juegos simbólicos son jugar a las muñecas. Jugar a las muñecas, puede ser jugar a los maestros, jugar a las tacitas de té, todo ese tipo de juegos son simbólicos porque se está metiendo el niño en un papel que va a representar. El cuento lo podemos convertir en un juego simbólico si hacemos que el niño reestructure una historia. Por ejemplo, yo voy contando una historia como la de Caperucita Roja y al final les digo, ay, pero ¿qué tal si en vez de que Caperucita entre y se encuentra al lobo, se encuentra otra cosa? Los niños van utilizando su imaginación, van a reestructurar toda esa historia. También actuándolo. Tenemos por eso la implementación de obras de teatro en las escuelas, porque también es un tipo de juego simbólico que va a ayudar a esto.
Los niños de 6 años aproximadamente ya empiezan a tomar el sentido del juego con reglas, pero no las van a tomar como tal, las van a distorsionar. Para esta edad el niño es egocentrista, entonces esas reglas las va a transformar a su favor porque a esa edad nadie quiere perder en los juegos. Y esa es una complicación para socializar, por ejemplo con niños mayores que, ay no, tú no sabes perder. Pero es importante también para que entiendan que este mundo se rige por reglas, por normas, por valores, y es por eso que más adelante ellos tienen que entender a trabajar con eso. Eso lo conseguimos aproximadamente cuando el niño tenga 8 o 9 años. Y bueno, también nos hablaba acerca del lenguaje. Como les dije, los niños para esta edad van a ser egocentristas. Su tipo de lenguaje va a ser más que nada un monólogo. Aquí tenemos 3 tipos de lenguaje, que es el repetitivo, el monólogo y monólogo crítico. Y esto significa que el niño solamente va a estar hablando, pero para él. O sea, no le va a interesar, escuchar la opinión de los demás, más que lo que él diga. Nosotros lo que tenemos que hacer, o más bien ellos mismos se van a ir encaminando por eso, a conseguir un lenguaje social, donde sí le va a interesar lo que digan las demás personas. Y tenemos 5 situaciones en las que pueden ser, que es el adaptativo, el crítico, de petición o mandato, que es muy importante, el de las preguntas. Sabemos que hay una edad, que es a partir de los 8 años, donde los niños empiezan a hacer demasiadas preguntas. Todos hemos conocido a niños, todos hemos hablado con niños de esa edad, y lo que los caracteriza es hacer la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Para mí es una etapa muy importante porque es la etapa de la curiosidad y es la etapa en la que también se puede matar esa curiosidad si nosotros no nos hacemos cargo de ello. Para mí es feo, o sea, esta es mi opinión, esto no viene en el libro ni nada, que no contestemos esas preguntas. Si ustedes se acuerdan en la materia de sujeto y su formación, yo puse que como maestra no quería dejar esas preguntas en blanco para los niños. Sería una mejor manera de decir, ahorita no lo sé, más después lo podemos revisar o algo, que a decir, ay, no sé, porque sí. Porque entonces le están matando al niño una oportunidad de crecimiento. Y bueno, para mí eso es importante. El de respuestas, pues que ellos mismos puedan contestar a preguntas que se les hacen. Por ejemplo, ¿qué viste hoy? ¿Qué hiciste hoy? Les permite seguir continuando con su rango de lenguaje. Y en esta etapa también es importante implementar dibujos. ¿Por qué? Porque ahí los niños se pueden expresar y tú te puedes expresar, hacia ellos también. Es una manera muy fácil. Y tenemos 4 tipos de dibujo, dependiendo la edad o el aprendizaje del niño. Vamos a tener primero, el realismo fortuito, que es más que nada los dibujos primitivos, que vienen siendo garabatos, rayones. Está el realismo frustrado, que todavía el niño no tiene una capacidad de organizar sus ideas. Y vamos a ver, por ejemplo, los dibujitos típicos de la bolita con palitos, que significa una persona. Está ya el intelectual, que el niño ya puede organizar lo que nos quiere decir. No tiene que estar perfecto, pero como que ya se van rescatando ideas en los dibujos. Y el último, el visual, que es donde ya un niño puede copiar literal o gráficamente lo que está viendo, aunque no esté perfecto, pero que sí lo puede interpretar en un papel. Para mí este periodo es importante y nos habla acerca de estos sistemas porque nosotros como docentes debemos entender por lo que van pasando los niños a cierta edad. Y que tú digas, yo no le puse un dibujo porque no tenía nada que hacer en el aula. Nosotros tenemos que saber cuándo ponerlos y por qué los ponemos. Debemos saber si estamos haciendo el proyecto de una obra teatral, por qué la estás haciendo y con qué niños de qué edad. En la última etapa de las operaciones concretas como tal, que los niños ya tienen 12 años, de 9 a 12,
se supone que deberían de estar trabajando con plastilina, porque ahí están entendiendo un pensamiento más abstracto y lógico. Y es una actividad importante y sin embargo nosotros no vemos trabajando a niños de esta edad con plastilina, ¿verdad? Los vemos en el kinder. O sea, un niño de kinder es importante que tenga plastilina, pero por ejemplo un niño de esta edad es aún más importante esa actividad y nunca la hemos visto ser implementada en sexto de primaria, no en cuarto. Entonces, si algún día se preguntaron por qué la maestra nos ponía a hacer dibujos o por qué nos ponía a ver películas o por qué jugábamos en vez de ver algo, porque es importante para que tú mismo te vayas construyendo ese aprendizaje. Y más que nada, pues esos son los sistemas de representación. Espero que los hayan entendido y que les sirva mucho a ustedes como docentes el día de mañana poder implementarlos en su clase. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Bravo. Tomo foto. Oigan, muchas gracias, tantos calladitos. No va a volver a pasar, Diana, no va a volver a pasar. Yo sé, pero muchas gracias. Bueno, les voy a hablar sobre la teoría sociocultural de Vygotsky. Vygotsky, para empezar, no es un personaje tan conocido como los otros que han mencionado, pero aún así tiene una búsqueda intelectual y una obra como muy relevante. Mencioné sus datos básicos. Su nombre completo es Lev Semenovich Vygotsky. Es psicólogo y epistemólogo. La epistemología es la filosofía que estudia el conocimiento, sus bases, su naturaleza. Nace el 17 de noviembre de 1896 y fallece el 10 de junio de 1934. Es de origen judío, nació en Bielorrusia, pero se crió en la ciudad de Gómel. Fue ahí donde se empezó a interesar por la educación. Antes de eso, la verdad es que Vygotsky estudió un montón de cosas. Ciencias, filosofía, estudió Derecho, pero ya después se dio cuenta por unos cursos que le ofrecieron que lo que realmente le interesaba era la educación. Ya luego estudió también artes y escribió este libro que se llama El arte de la infancia, que es relevante porque ahí planteaba que el arte era como un eje central en el aprendizaje de los niños y siempre motivaba así a sus estudiantes normalistas como nosotros a que implementaran en sus prácticas docentes el arte. Ese interés que tenía en el arte, aunado a su interés en la psicopedagogía, en la psicología, hizo darse cuenta que había como una relación entre las manifestaciones culturales y el desarrollo cognitivo. Y en esos tiempos, la otra teoría que era como la más aceptada era la de Pavlov, la de la reflexología, que decía que el desarrollo cognitivo y estos procesos actuaban como una mera respuesta a un estímulo externo, como un reflejo. Y Vygotsky no estaba nada de acuerdo. Él planteaba que Pavlov había pasado por alto un concepto que Vygotsky usa mucho, que es la conciencia, que él lo entiende como este entendimiento que tienes de ti mismo, de los demás, de tus pensamientos y cómo interactúas con la realidad. Por ende, en 1924, Vygotsky presenta en el Congreso Panruso de Neuropsicología su estudio sobre la incapacidad de la reflexología para explicar adecuadamente la conciencia. Es en ese estudio donde ya él como fundamenta lo que es la teoría sociocultural y dice lo siguiente: la actividad que implica la transformación del medio a través de instrumentos viene a construir la conciencia. Miren, más o menos para lo que entiendan, así como la tesis dice que su desarrollo cognitivo de los seres humanos es como producto de un proceso colaborativo, o sea, involucra la interacción social, no hay de otra, según Vygotsky. Así como en otras palabras, lo que él plantea es que para que un ser humano intervenga, participe, construya en su medio ambiente, en su realidad, necesita como entender ciertos esquemas de entendimiento social, y para ello necesita adquirir o generar una onda que se llama como herramientas semióticas, que son las que usamos para comunicarnos, qué símbolos, qué signos, las palabras en sí. ¿Y cómo es que un ser humano genera eso? Pues a través de la interacción social. Entonces, más o menos lo que plantea es que cuando el ser humano genera conciencia de los demás, genera ciertos aprendizajes que le permiten generar conciencia de sí mismo y así regular su conducta. Dice lo siguiente: la emergencia de la conciencia a través de los signos permite, pues, el contacto significativo con los demás y con uno mismo. Por eso Vygotsky insiste muchísimo en que la interacción social es la base para que se dé el desarrollo cognitivo, que de hecho eso va como totalmente en contra de lo que decía Piaget,
Piaget decía que el desarrollo cognitivo antecede al aprendizaje social. Vygotsky no, Vygotsky dice todo lo contrario. Vygotsky también habla mucho de lo que es la evolución y el desarrollo del ser humano, y para que eso suceda, para que el ser humano evolucione, se dan funciones psicológicas, que se dividen en superiores y elementales. Gómez, que es la autora de este libro, lo explica haciendo una comparación entre animales y seres humanos, y nos dice que tanto animales como seres humanos tenemos funciones psicológicas elementales que siguen una línea natural, o sea, son biológicas, pero el ser humano, a diferencia de los animales, transformamos esas funciones elementales en superiores, que siguen una línea cultural, o sea, son las que nos permiten leer, pensar, escribir, analizar, inventar, crear, etc. Que Vygotsky menciona estas tres: memoria, inteligencia y la que más destaca, lenguaje. Se divide en dos: elemental, que se refiere al lenguaje que aprendemos pues simplemente interactuando con el mundo, o sea, la lengua materna, no necesitamos de un aprendizaje así más formal. Y el superior sí es como esos lenguajes que son más académicos, más especiales, como el lenguaje matemático, artístico, musical, etc. Y sobre el aprendizaje, Vygotsky dice que el desarrollo sigue el aprendizaje, que crea el área de desarrollo potencial con ayuda de la mediación social e instrumental. Por acá está más complicado. Para empezar, Vygotsky dice que el aprendizaje es un proceso, y en ese proceso el ser humano empieza en una posición inicial, o sea, desde un punto de partida. Y ese punto de partida donde se ubica todo el conocimiento que en ese punto el ser humano ya conoce y ya domina, se llama zona de desarrollo actual o real. Y todo ese conocimiento que el ser humano apenas va como a descubrir, como que está en veremos y lo llega a aprender, se le llama zona de desarrollo potencial. El asunto aquí es que un ser humano no puede como adquirir nuevos conocimientos según Vygotsky solo, o sea, necesita ayuda, necesita como la interacción de un agente externo o la ayuda o la guía de alguien, que en este caso le denominan como tutor, que se refiere a una persona que pues sabe más que este primer individuo que pretende aprender. Lo que Vygotsky dice es que este tutor le presta conocimiento a este para que pueda como aprender más, y lo que hace es que, no es que, o sea, decir prestar conocimiento no se refiere a que como que lo decodifique y lo desmenuce y se lo entrega así como todo peladito, sino que se refiere a que sea como un guía, o sea, como que lo motive a esta persona a que se apropie de los conocimientos y los haga suyos. Y esta es otra forma de entenderlos: está sujeto A y sujeto B. Sujeto A es un niño y sujeto B es un adulto, no su papá, por ejemplo. Y aquí vemos que sujeto A, su zona de desarrollo real, o sea, el conocimiento que ya posee, que ya domina, es chiquitito, ¿no? Porque es un niño, apenas tiene muy poco tiempo en el mundo. Pero su zona de desarrollo potencial, todo el conocimiento que ahora le falta para aprender, pues es muy grande. Y su papá, por otro lado, siguiendo el ejemplo, pues no tiene como, pues ya domina todo el conocimiento, o sea, todo su espacio ya es una zona de desarrollo real. Lo que se supone que este sujeto aquí, el papá, hace, pues es prestar el conocimiento, como dice Vygotsky, o sea, lo ayuda, lo guía para que suceda esto de acá. Vemos que aquí ahora el niño pues ya no tiene como ningún conocimiento que le haga falta, o sea, ya lo domina completamente. Otro como forma de entender esto, Bronner, que es un psicólogo y pedagogo, si no mal recuerdo, que vivió mucho tiempo después de Vygotsky, pues plantea este concepto que se llama andamiaje, que es una comparación con la labor de los albañiles. Dice lo siguiente: o sea, para construir un edificio, pues empiezan por el primer piso, ¿no? Y en ese primer piso, para construir el techo, pues ponen andamios de madera. Y en esos andamios de madera, pues ponen el cemento y esperan a que se solidifique y que quede así como bien sedimentada las bases. Y ya cuando queda el techo así bien, pues quitan los andamios, ese apoyo, y van construyendo más pisos hasta que quede el edificio bien bonito. Y pues ustedes saben el intercambio de los andamios de madera por conocimiento, y más o menos se entiende la comparación que hacía Bronner. Y pues ya por último, destaqué estos puntos importantes. Vygotsky murió muy joven, a los 37, entonces dejó muchísimas cosas en el tintero, muchísimas dudas. Pues hay unos puntos como que más o menos todo el mundo está de acuerdo, son los siguientes, que dice importancia del gesto, signo, símbolo como instrumentos básicos en la formación de la mente, que son las que les menciono, las herramientas semióticas, la internalización del lenguaje social, la transformación de ese lenguaje en lenguaje personal, permite la toma de conciencia, es decir, la subtitulación del lenguaje, que es como la tesis que plantea Vygotsky, que la interacción social y que esa intervención de un agente externo provoca el conocimiento. La evolución del desarrollo es un proceso, y por último se aprende a partir de acciones transformadoras que pueden ser facilitadas por un instrumento o agente externo. Y esto